Bueno, chicos, buenas noches. Disculpen aquí el atraso. Pero bueno, ya estamos acá. Ya la mayoría han ido ingresando. Voy a compartir para ya creo que es el último tema que nos corresponde. Ya lo que nos queda ya sería para ¿cómo se llama? Ya repasos, ¿verdad? Repasos y practicar un poquito, ¿verdad? En clase. O sea, sacar dudas para todas esas cosillas, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda, eso es lo que nos hace falta, nada más. Pero en realidad yo creo que ya estamos. Dios. Aquí tenemos los temas. Hoy vamos a ver dos temas, ¿verdad? Yo creo que si nos da chance. Sería, el primero sería el modo discursivo. Vamos a ir viendo. Yo no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver los folletillos que yo envié. Vamos a... Ok, ¿pueden ver el documento? Sí, profe. Sí. Ok, dice, partes que conforman una oración según sujeto, núcleo y verbo. Ok, chicos, ¿cuál es el sujeto de una oración? ¿Quién lo recuerda? Ajá. ¿Quién es el sujeto en una oración? La persona de la que estamos hablando. Ok. Ajá. La persona de la que estamos hablando, ¿verdad? Ese es el sujeto. Ok, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál sería el núcleo? ¿Cuál sería el núcleo?
Ok, vamos a ir viendo. Y el verbo, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo? La acción, La acción, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, Héctor camina hacia el colegio, entonces, ¿cuál es el sujeto? Héctor Héctor. ¿Cuál es el verbo? camina. Camina, ¿verdad? Vamos a ver el núcleo. Recuerden que el núcleo es la parte más importante de la oración, pero vamos a ver cuál es esa parte. Dice, la oración es un conjunto de palabras con sentido completo que tiene al menos un verbo conjugado. La oración consta del sujeto, de quien se dice algo, y del predicado, lo que se dice del sujeto, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo digo, Elizabeth estudia mucho, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Elizabeth, Elizabeth, ¿verdad? ¿Y el predicado? ¿Cuál sería el predicado? ¿Cuál sería ese predicado? Si yo digo, Elizabeth estudia mucho, el sujeto es Elizabeth, que es de quien hablo en la oración. ¿Y qué digo de Elizabeth? Que estudia mucho. Ese sería el predicado, ¿verdad? Ok. Dice, el sujeto expresa quién, a quién o quiénes realizan la acción del verbo. Puede ser un sustantivo, un pronombre o una frase. La parte más importante del sujeto se llama núcleo. Este puede ser un sustantivo o un pronombre personal. Un sujeto puede tener uno o más núcleos. Por ejemplo, vamos a ver. Recordemos, antes de continuar, cuál es el sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? La palabra que usamos para nombrar cosas Ajá. sin nombrarlas. La palabra que usamos, toda palabra que yo puedo em, mencionar o designar cosas, personas, objetos, lugares, sentimientos, inclusive, ¿verdad? Eso es un sustantivo. Si yo te digo, vamos a ver, Carlos es un buen estudiante, Carlos, buen estudiante, entonces el sustantivo es Carlos. ¿Verdad? Es un sustantivo propio, también es el sujeto, porque yo estoy hablando también estoy hablando de Carlos, ¿verdad? Ese sería también el sujeto. Profe, y en eso que sería, ¿es un buen estudiante? ¿Cuenta como núcleo o no? ¿Sí? Ok. Es, es el verbo, del verbo ser y estar, ¿verdad? Digamos ahí, la acción también es una parte importante, ¿verdad? Ok. Dice, el sujeto expresa quién o quiénes realizan la acción del verbo. Puede ser un sustantivo, un pronombre o una frase. La parte más importante del sujeto se llama núcleo. Este puede ser un sustantivo, un pronombre personal. ¿Por qué un pronombre personal? Porque recuerden que el pronombre personal yo puedo sustituirlo por, eh, perdón, el nombre yo puedo sustituirlo por un pronombre. Por ejemplo, yo digo, Elizabeth siempre se conecta a la clase de español. Ella es muy ordenada. Entonces ve que ya para yo no volver a decir Elizabeth, yo sustituyo el nombre por un pronombre para que no suene tan repetitivo. Ya sabemos que estamos hablando de Elizabeth. Un sujeto puede tener uno o más núcleos. Ok, vamos a ver. Dice ejemplo, tu hermano, vean que ahí en el ejemplo
hermana, ¿verdad? Hermana es sujeto, pero también es núcleo. Y mi primo también es núcleo, ¿verdad? Porque estamos hablando de las dos personas, se hicieron muy amigos. Entonces, vean qué hicieron, es la acción, está dentro del predicado, ¿verdad? El sujeto puede ser expreso. Expreso significa que no aparece en la oración. O desinencial, también conocido como tácito, si no aparece, pero se deduce de la forma verbal. Ejemplos. Yo puedo hacer una oración donde no aparece el sujeto. Mi fiesta estuvo genial. Sujeto expreso, mi, ¿verdad? Es mía la fiesta. Conseguí una libreta bellísima en la librería. Sujeto desinencial en primera persona, singular equivale a yo, ¿verdad? Entonces ahí ya conseguí, vieras que conseguí unas libretas tan lindas. Entonces ve que ahí ya se deduce que soy yo, ¿verdad? Que el sujeto soy yo, que soy yo la que la conseguí. Los verbos son palabras que expresan acciones y deben ser conjugadas. El núcleo del sujeto y el verbo deben tener el mismo número, singular o plural, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, yo digo, eh, Luis, eh, Luis camina siempre por las noches, ¿verdad? Entonces, tanto el sujeto, núcleo de la oración, ¿verdad? Porque estamos hablando de esa persona. Recuerden que el núcleo es una parte importante. Camina siempre, tenemos que hacerlo singular, estamos hablando de una sola persona. Luis camina, estamos hablando de una sola persona. Yo no puedo decir, Luis caminan todas las noches, porque ya no hay concordancia. Si yo digo caminan, refiriéndome a varias personas, entonces en el núcleo o los sujetos tienen que ser varios. Luis y María caminan todas las noches, ¿verdad? Entonces es diferente. También eso va mucho como por lógica y por la concordancia, ¿verdad? Dice, y la persona gramatical, primera, segunda, tercera persona, esto se llama concordancia. Entonces, recuerden que la persona gramatical es primera persona cuando hablo de yo, como por ejemplo, conseguí una libreta en la pulpería. Estoy hablando en primera persona. Segunda persona, eh, tú conseguiste una libreta en la librería. Tercera persona, eh, ustedes consiguieron una libreta en la pulpería. ¿Ok? Y veamos el ejemplo. Nosotros vamos a la pulpería. Núcleo, ¿verdad? Es un pronombre, ¿verdad? Para yo no mencionar todas las personas que vamos a la pulpería. El verbo, que sería la acción, y el predicado perdón, el verbo está dentro del predicado, que sería lo que se dice del sujeto, sería ellos van a la pulpería o nosotros vamos a la pulpería, y está en primera persona plural porque estamos hablando de varias personas. Ok. ¿Claro por ahí? Ujú. Chicos, ¿quedó claro? Mm. Sí, profe. Ok. Mm. Ok. Vamos a ver. Mm. Vamos con unos ítems tomados de algunos exámenes para que ustedes tengan una idea de qué es cómo se les plantea a ustedes en los exámenes. Realmente es muy sencillo cómo se plantea. Dice, considera la siguiente oración. Martín corrió rápidamente hacia la meta. Morfológicamente, la palabra subrayada en la oración anterior se clasifica como verbo, artículo, adjetivo, sustantivo.
¿Cómo se clasifica? como verbo. Verbo. Bien. Ok, lea la siguiente oración. María volvió a su casa después de 5 años. Sintácticamente, la palabra subrayada en la oración anterior se clasifica como verbo, sujeto, artículo, núcleo del predicado. Sujeto. Sujeto. Chicos, si por algún caso a ustedes les presentaran, o sea, como que ustedes digan, bueno, no es verbo, no es sujeto, no es artículo, y ustedes dicen, la opción que me queda es núcleo del predicado. ¿Qué sería lo que está marcado, lo que debe de estar marcado para ser núcleo del predicado? La palabra volvió. Volvió. Ajá. ¿Por qué crees? Porque está diciendo la acción de ella, no. Porque está diciendo la opción de ella. Ajá. El núcleo del predicado es el verbo principal de una oración. Efectivamente, volvió a su casa después de 5 años. ¿Cuál es el verbo principal ahí? Volvió, ¿verdad? Entonces, es importante. Ahí tenemos verbo, sujeto, artículo, núcleo del predicado. En este caso, no nos afecta que tenga verbo y que tenga núcleo del predicado en las opciones porque no es eso lo que está marcado. En el caso de que esté marcado volvió, ¿verdad? Ahí podríamos tambalearnos en el verbo y el núcleo del predicado, ¿verdad? O puede ser que ya al ser el verbo el que esté marcado, o pongan como opción verbo o como opción núcleo del predicado, ¿verdad? Recuerden que hay grupos nominales y grupos verbales. En el grupo nominal no existe verbo y en el grupo verbal sí existe verbo, ¿verdad? Ok, en el grupo nominal yo puedo decir María, María, dame un chancecito. María alta y coqueta. Entonces vean que ahí yo estoy omitiendo el verbo. Estoy calificando a María con dos adjetivos. Ok, ahí ¿cuál sería el núcleo? En la oración que yo acabo de decirles. María alta y coqueta. Ok, el núcleo es María. ¿Por qué? Porque es la parte más importante de la oración. Si yo quito a María, entonces yo quedo con alta y coqueta. Entonces, perdería sentido la oración. Si yo quito alta, todavía tiene sentido la oración. María, María coqueta. O si yo quito coqueta, todavía tiene sentido la oración. María alta, ¿verdad? Ya estoy calificando a María. Entonces, chicos, recuerden que el núcleo siempre es la parte más importante de la oración, ¿verdad? La parte que yo no puedo quitar porque se perdería este sentido de la oración. Ahora, cuando es grupo verbal, va a tener un verbo, ¿verdad? Entonces,
¿Cuál es, recuerden que el verbo va dentro del predicado, dentro de lo que se dice la oración. Voy a darles un ejemplo. Ahí tengo un mensaje, pero no lo puedo abrir. ¿Ok? El grupo, me pregunta Héctor, que ¿cuál es el grupo que tiene verbo? El grupo verbal. Voy a darles un ejemplo. Aquí lo tengo. En la oración, el sultán llamó al comandante. El predicado es llamó, ¿verdad? Y, es, y su núcleo es el verbo llamó, ¿verdad? Es la parte más importante. ¿Por qué? Porque si yo al predicado le quito el verbo, queda al comandante. Entonces pierde el sentido de la oración. Ok, ¿quedó clara esa parte? Sí, profe. Sí, ok. Dice, considere la siguiente oración. Los jóvenes disfrutaron mucho en el campamento. Sintácticamente, el sujeto de la oración anterior es jóvenes, disfrutaron, los jóvenes, el comandante. Ok, ¿cuál sería la respuesta, chicos? A ver, chicos, los escucho. Los jóvenes disfrutaron mucho en el campamento. ¿Cuál es el sujeto? Profe, los jóvenes. Los jóvenes. Muy bien. Ahí estaría jóvenes. En el caso, De estar. perdón. Profe, disculpe, no para a la niña mía. Ah, ok, perdón. Profe, Está bien. Ok, en el caso que ustedes les pregunten el núcleo, entonces ahí sí sería solo la palabra jóvenes, que es el sustantivo, ¿verdad? Si a ustedes les preguntan el sujeto, entonces ahí sería los jóvenes, ¿verdad? Entonces, para que tengan claro esa parte, ¿verdad? Porque no sabemos cómo lo van a preguntar en esta ocasión. Regálenme un segundito, chicos. Ahora sí. Entonces, dice, considera la siguiente oración, o sea, ya aclaramos, ¿verdad? En el caso de que me pregunten si es el sujeto, son los jóvenes. Si me preguntan por el núcleo del sujeto, entonces ahí sí sería jóvenes, ¿verdad? Vamos a ver si hay otra más por aquí. Ok, ahí estarían los ejemplos, ¿verdad? Los tres ítems que vendrían más o menos en este tema, más o menos así vendría. Em, ¿Dudas? por el momento no, profe. No, ok, vamos bien entonces. En realidad son temitas muy sencillos, que es cuestión de como de ponerles atención, como como en estos trampillas que ponen, ¿verdad? Que ponen los jóvenes o jóvenes, ¿verdad? Ver qué es lo que me están preguntando.
si me ponen verbo o el predicado o el núcleo del predicado, ¿verdad? ¿Qué es lo que me están preguntando y qué opciones hay, ¿verdad? Ok. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Oh, claro, profe. Todo claro. Ok, vamos a abrir el otro documento, ¿verdad? Vean que esos son temitas sumamente chiquititos, entonces, y se puede, ¿verdad? Se puede dar 12. A mí normalmente no me gusta porque siento como que a ustedes se les hace como muy complicado ver dos temas en un solo momento, ¿verdad? Pero en realidad es que son muy pequeñitos los temas, entonces desperdicia realmente el tiempo, entonces mejor lo prefería hacer así y en las siguientes lecciones vamos otra vez retomando y vamos haciendo práctica y demás, ¿verdad? Ok, regálame un cava para que se me cargue porque se me cerró. Ah, bueno, pues ya yo lo tenía descargado. Ok, bueno, ok. El modo discursivo. Ok, vamos a ver qué son los modos discursivos. Chicos, para ustedes, ¿qué son los modos discursivos? Chicos. Suena como el tipo, bueno, los tipos con los que podemos hacer los diferentes textos, digamos, o Ajá. explicaciones. Muy bien, ¿verdad? Y como dice el compañero, cada uno tiene sus diferentes características y sus formas de expresarse y de escribirse, ¿verdad? Entonces dice, modos discursivos, narración, descripción, argumentación y explicación. Son diferentes modalidades textuales que sirven para que quien comunica pueda organizar todos los elementos del discurso y transmitir de manera ordenada y efectiva lo que desea hacer. Llegar al público fundamentalmente se distinguen cuatro modalidades diferentes, ¿verdad? Entonces, es la forma textual, ¿verdad? Como dice valga la redundancia, el texto de organizar los elementos, ¿verdad? El discurso. Ok. La primera es la narración. A ver, chicos, para ustedes, ¿qué es una narración? Yo siento que es como contar algo de manera normal. Contar algo de manera normal. Por ejemplo, cuando yo narro en mi día, cuando yo narro una situación que me pasó, ¿verdad? Muchos tenemos como la costumbre de que si nos pasa algo en el trabajo, pues llegamos y hacemos como el comentario en la casa, vieres que me pasó tal y tal cosa con un compañero, con el jefe, con los estudiantes, ¿verdad? O de camino, no sé, ¿verdad? Eso es narrar algo. Dice. En el relato que hace una persona de un hecho real o ficticio en forma oral o escrita. Efectivamente es eso, ¿verdad? O cuando pasó algo en la calle, un accidente, entonces yo relaté, ¿verdad? Narré lo que pasó de forma oral o también lo puedo escribir, ¿verdad? A veces, hoy en día existen correos, existen medios de comunicación como el WhatsApp, mensajes de texto y demás, donde yo puedo narrar, vieras que lo que me pasó, etcétera, y empiezo a narrar ahí, ¿verdad? Entonces dice que puede ser de forma oral o también de forma escrita.
Ok. Eh, ok. Tiene el propósito de relatar algo delimitado por el tiempo y el espacio donde se suscitan los actos. Se vale de los verbos y sustantivos para construir la historia. Detalla lo que pasa y quién le pasa y cómo sucede. En la redacción, en la redacción práctica es fácil ubicar la narración como prototipo en una crónica periodística. Las memorias de un autor, la recreación de una época donde floreció cierta corriente artística, las novelas históricas o los reportajes novelados son ejemplo de ello. Las posibilidades de narrar son tantas como la capacidad se tiene para observar lo que acontece, ¿verdad? Ok. Una novela es una narración, un cuento es una narración, una leyenda es una narración, ¿verdad? Están dentro de esa clasificación. Ok, dice que puede ser algo real, pero también dice que puede ser algo ficticio, ¿verdad? Algo que yo invento y yo voy, utilizando mi creatividad y mi, mi forma de pensar y todas esas cosas que puede tener o habilidades que puede tener una persona para la parte escrita, ¿verdad? Eso es una narración. No podemos confundir una cosa con otra. Y ahorita les digo por qué. La descripción. Chicos, ¿qué es la descripción? Algo con muchos detalles. Algo con muchos detalles. Muy bien. Se vale de muchos adjetivos porque se describe algo, alguien o se describe un suceso, ¿verdad? También. Dice, es aquella que presenta las características y o cualidades de personas, objetos o lugares. Esta descripción puede ser objetiva cuando se relatan tal como es la situación y subjetiva cuando se utilizan elementos poéticos o literarios. Tiene tres funciones fundamentales: definir, explicar o incitar, ¿verdad? La descripción es eso, ¿verdad? Tiene muchas características o cualidades de personas, ¿verdad? Objetos, lo que se está describiendo. Puede ser objetiva, ¿verdad? Que se relata tal y como es una situación real, o subjetiva cuando yo utilizo elementos poéticos, ¿verdad? Entonces, ahí utilizo más la imaginación, utilizo más sí, la imaginación, la creatividad. Ok. Chicos, ¿qué es la argumentación? Así por el nombre, algo en lo que discutimos, pero no se me ocurre ningún ejemplo. Ajá. Pues para ustedes como una discusión, Sí, como discutir otro texto, digamos. ¿ok? También puede ser. Dice que la argumentación, dice, es el conjunto de razonamiento que conducen a lograr la aceptación o el rechazo de una tesis, de una tesis propuesta. ¿Qué es una tesis? Algo que yo estudio, que yo investigo y que yo doy a conocer a otras personas. Y que yo quiero inclusive convencerlos a ustedes de, no sé, por ejemplo, se da mucho en lo que es la materia de ciencias. Un ejemplo, ¿verdad? Em, el proceso de fotosíntesis, ¿verdad? Entonces me estudio todo el proceso, hago entrevistas, indago diferentes libros, etcétera, ¿verdad? Cuando yo tengo algo bien estructurado dentro de mis conocimientos, ok, ya yo voy y lanzo todo eso que yo aprendí a otra persona, pero yo necesito convencer a esa otra persona de mi argumento,
Ok, ese es el argumento que yo tengo. Yo llego y les digo, bueno, la fotosíntesis tiene un proceso y todo lo que conlleva, los pasos, toda la función, todo el proceso, etcétera, ¿verdad? Ok, yo me estudié todo eso y yo quiero convencerlos y yo quiero que ustedes aprendan que eso es así, como yo se los estoy diciendo. Ok, eso es mi argumento. Puede ser que llegue otra persona, un biólogo o alguien más experto en el tema, diga, no, lo que la teacher Lore dice o la profe Lorena dice no es así. Resulta que él tiene otro argumento, ¿verdad? Y él está basado en ¿cómo se dice? En otras investigaciones, en otros libros, en otras cosas, ¿verdad? Entonces, es el argumento de esa persona contra el mío, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, en la semana pasada me pasó con el grupo de noveno. Estamos haciendo una comprensión de lectura porque en noveno viene, bueno, en realidad el examen de español, hasta bachillerato, ponen los contenidos, pero también ponen mucha comprensión de lectura. Así es como ellos toman los diferentes textos que ponen en estudio y los evalúan de esa forma, ¿verdad? Con comprensión de lectura. No preguntan nada exacto del texto, sino ponen el párrafo y luego en la parte explícita, ¿verdad? Ok. Entonces tenía dos estudiantes que argumentaron, cada uno. Ahí está. Cada uno argumentó su punto de vista respecto al tema, al párrafo, ¿verdad? Entonces, la compañera me decía, bueno, para mí es la C y ella puso su argumento, el por qué ella creía. Para ella ese era, porque ella estaba argumentando y ella decía, es que ahí dice tal y tal cosa, en el texto dice tal y tal cosa, entonces para mí es esto y esto. El compañero, era un señor, decía, no, para mí es tal punto, es el tal opción, por esto y esto y esto y esto. Que era un argumento de cada uno. Entonces, cada uno estaba defendiendo su punto de vista. Eso es argumentar. ¿Verdad? Y eso, realmente eso es una tesis, chicos. Cuando ustedes, bueno, este séptimo, ¿verdad? Cuando ustedes llegan a bachillerato y pasen bachillerato y llegan a la universidad y pasen bachillerato en la universidad y lleguen a sacar una licenciatura, bueno, eh, hay algunas profesiones que piden, sí, que ya para licenciatura las salidas de graduación son pruebas de grado, licenciatura, tesis, proyectos, etcétera. Aunque ustedes opten por una tesis, eso es, ustedes van y indagan un tema, ustedes proponen un tema, se los aceptan, indagan, investigan, se respaldan, hacen entrevistas, hacen observaciones, hacen visita de trabajo de campo, bueno, hacen una serie de trabajo grande y fuerte, ¿verdad? Ok, cuando ustedes ya tienen todo eso y la parte escrita la tienen revisada y les dicen, ok, ya está aprobado su tesis, pero necesitamos que defienda, ¿verdad? ¿Qué es? Es defender, es argumentar lo que ustedes estudiaron, ¿verdad? Y eso, y frente a un jurado que son varios profesores, el rector de la universidad, varias personas, ¿verdad? Frente a ese jurado, ¿verdad? Que te está calificando, pero usted está argumentando, eso es un argumento. Usted está argumentando y puede que alguno de ellos te haga una pregunta. Bueno, no sé, vamos a ver, a buscar otra persona para poner ejemplo. Em, Sandrey, ¿por qué usted dice que las flores son amarillas? ¿Verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, Sandrey va a responder y va a decir, bueno, yo me basé en tal y tales libros y en tales y tales documentos y en tales y tales entrevistas y tales videos, según fulanito, según el sutanito, etcétera, etcétera. Y las flores son amarillas por esto y esto y esto. Da toda una explicación, entonces está defendiendo su idea, ¿verdad? Por eso se dice es una defensa.